El mes pasado, Irán sorprendió al mundo al anunciar un ambicioso plan de migración tecnológica. El país se prepara para reemplazar completamente los servicios de posicionamiento que utiliza en sectores clave, como el transporte nacional, la agricultura y el Internet de las cosas, pasando del sistema estadounidense GPS al sistema de navegación chino Beidou. Además, Irán planea en el futuro prohibir totalmente la recepción de señales GPS dentro de su territorio. Una decisión drástica que ha generado preguntas en todo el mundo. ¿Por qué hacerlo ahora? El viceministro iraní Chit Sazbin fue claro. Irán considera que el sistema Beidou de China es tecnológicamente más avanzado, ofrece una mayor precisión en el posicionamiento y, lo más importante, está bajo control de un país soberano, no como el GPS, que pertenece al gobierno de Estados Unidos y puede ser utilizado como herramienta militar o de represalia. Pero la duda persiste. ¿Realmente puede el sistema chino Beidou reemplazar al GPS estadounidense? Para entender esta decisión, debemos retroceder medio siglo. El origen del GPS se remonta a la Guerra Fría en la década de 1970, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía tecnológica y militar. En ese contexto, Washington lanzó uno de los programas más ambiciosos de la historia, el Sistema de Posicionamiento Global, conocido como GPS. Su objetivo era simple pero monumental: obtener ventaja estratégica mediante ataques de precisión milimétrica en cualquier punto del planeta. El sistema fue diseñado con 24 satélites distribuidos en 3 órbitas, de modo que la señal pudiera recibirse casi en cualquier parte del mundo. Su cobertura debía alcanzar el 98% del planeta, proporcionando servicios de posicionamiento, medición de velocidad y tiempo con una precisión sin precedentes. Con el paso de las décadas, el GPS dejó de ser exclusivamente militar. Se volvió una herramienta civil indispensable, desde la navegación aérea y marítima, hasta el transporte terrestre, la vigilancia ambiental, la agricultura, la ciencia e incluso el sistema financiero internacional. Hoy, miles de millones de dispositivos dependen del GPS para funcionar. Se estima que más de 6.000 millones de aparatos en todo el mundo utilizan el sistema estadounidense, lo que equivale a cerca del 85% del planeta. En la práctica, casi todas las naciones dependen de él, y muchas lo incorporan incluso en sus sistemas de defensa. Pero esa dependencia tiene un precio. Estados Unidos controla totalmente la red y, por tanto, puede debilitarla o apagarla en cualquier momento. Si un país entra en conflicto con Washington, sus aviones, misiles o flotas podrían quedarse literalmente ciegos en cuestión de segundos. El daño sería devastador. Sin GPS, los misiles pierden sus objetivos, los aviones no pueden trazar rutas y los barcos pierden navegación. Incluso los sistemas financieros pueden sufrir errores de sincronización en sus redes de alta frecuencia, paralizando transacciones globales. En la era moderna, una interrupción así puede equivaler a un ataque total. Y esto no es teoría. Estados Unidos ya ha usado el GPS como herramienta militar. Durante la guerra de Irak en 2003, para evitar que fuerzas enemigas usaran las señales de posicionamiento, Washington bloqueó las transmisiones en torno a la zona de conflicto. Como resultado, los misiles iraquíes perdieron toda precisión y muchos se desviaron kilómetros del blanco. Aquello costó enormes pérdidas militares y económicas. Episodios como ese dejaron claro un mensaje. Quien controla el GPS controla gran parte del funcionamiento del mundo moderno. China lo entendió muy pronto. En la década de 1990, al igual que la mayoría de los países, dependía por completo del GPS estadounidense. Pero un incidente marítimo cambió todo. En 1993, Estados Unidos utilizó el GPS para interceptar un barco mercante chino que navegaba rumbo a Irán. Washington alegó que transportaba materiales químicos peligrosos y abordó la nave. Tras no encontrar nada, simplemente desactivaron su señal GPS, dejándolo a la deriva en pleno océano. Durante 33 días, la tripulación quedó atrapada sin rumbo, enfrentando tormentas y la escasez de alimentos,
hasta que una fuerte presión diplomática obligó a Estados Unidos a reactivar la señal. Ese hecho marcó un punto de no retorno. Beijing comprendió que no podía depender de la tecnología de otro país para algo tan esencial. En 1994, China formó un equipo técnico para desarrollar su propio sistema global de navegación, que llamaría Beidou. El camino no fue fácil. En esa época, el país carecía de recursos tecnológicos avanzados, y las potencias occidentales impusieron bloqueos que le negaban el acceso a componentes y conocimientos clave. Pero China persistió. Después de 10 años de trabajo, en 2003 lanzó sus primeros 5 satélites geoestacionarios, construyendo la red inicial Beidou 1. Poco después, Europa invitó a China a participar en su propio proyecto de posicionamiento, el sistema Galileo. Beijing invirtió más de 270 millones de euros, esperando compartir avances tecnológicos. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos, Europa bloqueó la transferencia de información sensible y excluyó a China de las decisiones principales. Pese a ello, China no detuvo su investigación, y contra todos los pronósticos, en 2007 lanzó con éxito su primer satélite, Beidou 2. En solo 5 años completó una red regional de 14 satélites que cubría toda Asia y el Pacífico, mientras que el proyecto Galileo aún enfrentaba retrasos internos. En julio de 2020, China alcanzó su meta: 55 satélites en órbita, cobertura global y reconocimiento en 11 organizaciones internacionales, incluyendo la aviación civil, la marina y las telecomunicaciones. El país había construido un sistema global completamente autónomo. Por eso, cuando Irán anunció en 2024 su decisión de sustituir el GPS por Beidou, no fue una sorpresa total. Lo que sí llamó la atención fue el momento. Durante un conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio, el ejército iraní sufrió fallas graves en su sistema de navegación. Drones perdieron señal, misiles se desviaron y las flotas quedaron desorientadas. La causa: interrupciones del GPS. Además, varios altos mandos iraníes habían sido rastreados mediante dispositivos con GPS activo, lo que permitió ataques precisos contra ellos. Después de tantos episodios, Irán llegó a una conclusión clara: depender de una tecnología controlada por sus enemigos era una amenaza directa para su supervivencia. Así, comenzó a trabajar en un sistema propio, y Beidou se convirtió en su mejor opción. Pero surge la pregunta: ¿es Beidou realmente capaz de reemplazar al GPS? Hoy, el sistema chino cuenta con más de 50 satélites activos, casi el doble de la red estadounidense. Tiene 10 veces más estaciones de monitoreo en tierra que el GPS, y en sus fases de desarrollo, ha lanzado 59 satélites, con una inversión superior a $9.000 millones. El resultado es un sistema global autónomo, con una precisión que alcanza niveles de centímetros y una exactitud temporal de 20 nanosegundos, superior al margen de error del GPS, que ronda entre 5 y 10 metros. Beidou también ofrece ventajas únicas. Su sistema puede mantener alta precisión incluso en zonas donde el GPS se bloquea fácilmente, como montañas, selvas o áreas urbanas densas. Además, incorpora una función de mensajería corta que permite enviar coordenadas y textos, incluso sin conexión a Internet. Una herramienta vital para países con infraestructura limitada. En el ámbito militar, su eficacia ya fue probada. Desde 2013, Pakistán adoptó el sistema Beidou y dejó de depender del GPS. En el enfrentamiento con India en 2019, las fuerzas pakistaníes lograron mantener operaciones precisas, incluso bajo interferencias electrónicas, utilizando el sistema chino para guiar misiles y neutralizar posiciones enemigas con éxito. Mientras tanto, la relación entre China e Irán se ha fortalecido. En 2021 firmaron un acuerdo estratégico de 25 años, con una inversión china estimada en $400.000 millones, destinada a energía, infraestructura, transporte, puertos y comunicaciones. Gracias a esa alianza, China se convirtió en el principal comprador de petróleo iraní,
absorbiendo cerca del 90% de sus exportaciones. Con esa cooperación profunda, no hay razón para que Beijing limite o corte el acceso de Irán al sistema Beidou. Y aunque Irán apenas está comenzando, otros países ya dieron el paso. Arabia Saudita adoptó equipos de navegación Beidou en sus puertos, y en Emiratos Árabes Unidos, cientos de barcos pesqueros operan con terminales del sistema chino. En África, más de 30 naciones han instalado estaciones Beidou, creando una red que cubre casi todo el continente. En total, 137 países y regiones ya utilizan el sistema, con más de 1.500 millones de usuarios. El mapa de la navegación global está cambiando. Y quizá, en un futuro no tan lejano, el sistema Beidou reemplace al GPS como la red de posicionamiento preferida por el mundo. Si te interesan estos temas y quieres conocer más sobre cómo las tecnologías están transformando la geopolítica global, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias que contar.